inicio a la sesión. Pilar, tenemos algunas cosas de las cuales dar cuenta. Sí, Presidenta. Primer tema que se da cuenta es que ingresó a la comisión el proyecto despachado por la Comisión de Transporte que autoriza el cabotaje de pasajeros a cruceros de bandera extranjera. Luego se recibió un documento del Consejo Superior Laboral en que envía el informe de seguimiento y evaluación sobre la implementación y aplicación de la ley que moderniza el sistema de relaciones laborales. Está a disposición de los senadores. Sí, porque eso te pediría, Pilar, si nos pudiera hacer llegar una copia a cada uno. Perfecto, Presidenta. Y lo último es un documento que vino a dejar aquí a la comisión un trabajador que actualmente vive en Lota, pero es de algo que le sucedió en Antofagasta, en una empresa de mantención de una minera, en que aquí ya hay una resolución de la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Él reclama que fue un accidente del trabajo, la Intendencia de Seguridad dice que no, que es una afección común, pero yo no sé si podríamos enviar estos antecedentes, ya que el trabajador vino hasta acá, desde Lota, para que informe. Exactamente, ya. Me parece. Perfecto, Presidenta. Y sobre el proyecto de cabotaje, sí. Yo espero que podamos avanzar hoy día en la votación de la regulación de los call centers. Si no terminamos hoy día, yo imagino que la próxima sesión y ahí lo podemos poner en tabla. Perfecto. Yo entiendo que tenemos algunas solicitudes de audiencia, que podamos revisar eso. La idea no es abrir una sesión larga de audiencia porque ese trámite ya se cumplió, pero sí escuchar, sobre todo si nos solicitaron ya que lo Perfecto. recibamos. Muy bien. Don Francisco. En aras de la transparencia, quisiera señalar, a propósito del proyecto de cabotaje, que me imagino que lo va a seguir la subsecretaria de Turismo. Ella durante unos meses me pidió alguna colaboración para ordenar su agenda legislativa y probablemente también me va a tocar acompañarla a estas sesiones. Perdón, no escuché. ¿Quién ve ese proyecto? De cabotaje, la subsecretaría de Turismo. Sí, y la ministra de Transporte también ha estado... O sea, es que es un proyecto que en realidad busca el cabotaje pasajero de buques de bandera extranjera, de cruceros fundamentalmente de más de 400 personas. Fue visto en la Comisión de Transporte, pero hay mucho ruido respecto a lo que sucede con los requisitos desde el punto de vista de contratación, con las reglas nacionales respecto de lo que sucede con los buques de bandera extranjera. Por eso se pidió que lo viera la Comisión de Trabajo. Es el tema que nos toca ver. Ahora es un proyecto que también desde interés turístico tiene que ver con transporte, tiene distintas miradas. Pero la idea es poder recibir brevemente, revisemos, Pilar, quienes han solicitado audiencia. Bueno, estábamos viendo el proyecto que establece el contrato de teleoperadores y me solicitaron audiencia a los trabajadores de Mina Invierno. Mi idea es dejar unos 15 minutitos al final de la sesión para recibirlos y que podamos avanzar. Nosotros recibimos la semana pasada varias propuestas de la Federación de Trabajadores de los Call Centers y entiendo que también en el Ejecutivo han ido trabajando. Así que yo sugiero que vayamos siguiendo el comparado. Sí, Presidenta. En la primera página, esta explicación hay que darla, el año 2013 se inició el estudio en particular de este proyecto y se alcanzó a ver una indicación que fue aprobada en su momento, que está abajo, indicación 1A, pero yo entiendo que se reabriría el debate y continuaríamos con las indicaciones que están en las páginas siguientes, dado lo que hablaron las representantes de la Federación y las opiniones que se han dado. Presidenta, entonces empezamos a ver las indicaciones que están desde la página 2 en adelante, o quieren igual que leamos lo que se aprobó en su momento. Leamos lo que ya se aprobó para... Claro, perfecto. Claro, porque en el fondo se aprobó la indicación 1A, que está ahí en la primera indicación, fue aprobada con modificaciones, y el artículo 152 cuáter quedó así. Se regirán por las normas de este capítulo los contratos individuales de los trabajadores que presten servicios en un centro de contacto o llamadas.
Para estos efectos se entenderá por centro de contacto o llamadas el servicio que tiene por objetivo contactar o ser contactados con terceros, sea por vía telefónica, medios telemáticos, aplicación de tecnología digital o cualquier otro medio electrónico para la prestación, entre otros, de los siguientes servicios que se mencionan a título enunciativo: atención, información o asesoramiento de soporte técnico, comerciales o administrativos, venta o promoción de productos o servicios a terceros. Sí, senadora Muñoz. De pura curiosidad, ¿por qué mantenemos contact center? La idea es que no sea en ¿No inglés. mantenerlo en español? Usar tal cual como lo yo Pilar, Así es, cómo va a me quedar parece. para que sea en Sí, español. en español. Sí, sí. Francisco. Presidenta, Senadora No, Lamar. lo que no entiendo, yo no estaba aquí cuando vieron este antiquísimo proyecto que estoy viendo, ¿no? Sí. ¿Hay alguno más antiguo aún? Puede ser, pero aquí se está hablando del lugar o del Eso es lo que tú servicio. vas a plantear. Eso es justamente lo que va a plantear Francisco, y por eso queríamos partir de acá, porque hay una definición que tenemos que hacer. Si lo que regulamos es el servicio de llamadas o es el lugar donde se presta. Francisco. exactamente a eso iba. No, mire, Presidenta, a nosotros no nos parecen mal en principio las definiciones que se acaban de leer, sino que quisiéramos que pudiera quedar un poquito más preciso la siguiente diferencia. Cuando un trabajador es contratado, por ejemplo, para durante X cantidad de horas al día hacer llamados al extranjero para un soporte técnico, y eso lo puede hacer desde su casa, desde un café, desde el lugar que él elija libremente, estamos hablando de trabajo a distancia, o lo que comúnmente se ha llamado teletrabajo. Lo que nos problema es confundirlo con esta figura, por la cual un conjunto importante de trabajadoras, principalmente trabajadoras, se reúnen en un local, sea de la empresa principal o bien de un contratista de la empresa principal, y es en esa empresa donde se ejerce las facultades de subordinación y dependencia para que estas personas efectúen llamados, soporte técnico y todas las características que aquí se han mencionado. La diferencia fundamental está en dos cosas que son gruesas en este tipo de contratos. Uno, que en el primer caso el trabajador, por razones obvias, está exento del límite de jornada, porque él trabaja cuando le parece, si puede que esté sujeto a unas horas de conexión quizás, pero en un lugar que el empleador no tiene facultades de supervisión. En cambio acá están ellas en un lugar que es de responsabilidad del empleador, cuyas condiciones debe responder el empleador, y en el lugar en el cual, a través de supervisores o empleadores, ejerce la subordinación y dependencia. Por eso, para nosotros es tan importante el hecho del lugar físico y, en lo posible, agregar de responsabilidad del empleador, o bajo cuya responsabilidad está el empleador. Una cosa así. Para quedar tiene claro. una propuesta de redacción, porque eso tiene que ir definido en este artículo. Pero yo creo que compartimos que es más bien el lugar físico donde se realiza, pero no, lo que nos interesa regular en esta es si estamos de acuerdo en eso, que es el lugar donde se realiza call center. Exactamente, que no es respecto del servicio como está definido acá. Entonces se entenderá por centro de contacto o llamadas el lugar, no sé jurídicamente. ¿Tiene una propuesta? Por favor. Jefe, señor Morales. Jefe, ve cómo cambia. El jefe. No. Apareció el topo. Esto lo sabemos todos, pero No. ahora ya se inició. Es como la infidelidad. De ¿Qué? repente aparece. No, Francisco se rindió. Ya. Me sonroja esta comisión. Señora Presidenta, bueno, una propuesta sería pedir la sustitución del inciso segundo del artículo 152 cuáter por el siguiente: para estos efectos se entenderá por centro de contacto o llamadas el lugar físico proporcionado por el empleador en que se prestan servicios que tienen por objetivo contactar o ser contactados con terceros, sea por vía telefónica, medios telemáticos, aplicación de tecnología digital o cualquier otro medio electrónico, para la prestación, entre otros, de servicios tales como atención, información o asesoramiento de soporte técnico, comerciales o administrativos, venta o promoción de productos o servicios a terceros.
O sea, son dos cosas importantes, bueno, algo que ya estaba un poco en la definición, que se pone el principal énfasis, primero que se trata de un lugar físico, precisamente por lo que señalaba Francisco, para no confundir, y esto va muy a tono con las propuestas de indicaciones que presentaron los senadores Girardi, la que presentó la senadora Muñoz también, que va en la misma línea, la del senador Guillé, que también va por aquella, y bueno, y fue algo que también fue consensuado y conversado en su oportunidad con la Federación de Trabajadores de Call Center. Y además, bueno, que el tema de los servicios que se prestan en estas empresas, en estos lugares físicos, queda a título solamente enunciativo, precisamente previniendo las futuras tecnologías de que quién sabe qué otro tipo de servicios se puedan incluir dentro de aquellos. Por eso se ocupan las expresiones tales como. Eso. ¿Estamos de acuerdo con esa definición? Sí. Entonces la aprobamos, podemos modificarla. Sí. Claro. Igual no hay problema. ¿Esta quería como qué número, Carla? Como inciso segundo del artículo 152. Claro, entonces quedaría, entiendo yo, porque para que quede en idioma castellano. El inciso primero, se regirán por las normas de este capítulo los contratos individuales de los trabajadores que presten servicios en un centro de contacto o llamadas, y luego vendría lo que acaba de leer el asesor Sergio Morales, y ese sería el artículo 152, cuáter. ¿Cierto? Y ahí queda para efectos, se entenderá por centro de contacto o llamada, el lugar físico proporcionado por el empleador en que se presten servicios. Así Eso es. es lo que especifica. Aprobado. Aprobado por unanimidad, entonces. Francisco. Perdón, sin perjuicio de pasar a la siguiente indicación. Dado este último acuerdo, en el inciso tercero del 152 cuáter, en la indicación 1A, ¿Agregar un inciso? están agregando un inciso tercero. Sin perjuicio. No nos parece mal. El problema es que sin perjuicio de lo anterior. Da la impresión que fuera otra forma de prestar los servicios de contact center, aquí ya sin lugar físico. Entonces, yo podría aceptar perfectamente que las normas que supongan la prestación de servicio de conexión continua solo serán aplicables a trabajadores cuyos trabajadores impliquen dicha conexión, y en este caso el empleador deberá contar con un sistema de registro. Me parece bien y lo podremos discutir en su mérito cuando hablemos de la jornada. Pero sin perjuicio del anterior da la impresión que fuera una segunda forma de contact center. Y ahí, Estoy de acuerdo en eliminar el sin perjuicio de lo anterior. Claro. Y quizás porque más adelante vamos a ver la regulación de este sistema. Entonces quizás ahí podemos volver para que queden consistentes. Yo creo que es preferible dejar la definición limpia en este artículo como están los dos primeros incisos. Debiera ser. Yo le sugiero que dejemos el tercer inciso pendiente, porque quizás este sea más pertinente antes que dejarlo en la definición que quede después en la regulación. Claro. Conforme a lo recién acordado, habría que ir a la página 4. Sí, 4 del comparado. Porque estas indicaciones no están incorporadas. Claro, se entenderán aprobadas con modificaciones, sí. Perdón, ¿cuál es Las indicaciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 se entenderían aprobadas con modificaciones porque estarían comprendidas dentro de la propuesta que se ha. Y la indicación 1.5 del senador Tuma, faltaría pronunciarse al cuáter. En los contratos de los trabajadores de call center se tendrán por no escritas las cláusulas que impongan ejercer sus labores vulnerando la legislación vigente, en especial la ley sobre protección de los derechos de los consumidores y la ley sobre protección de la vida privada. Pero esto es como validar algo que es ilegal, o sea, que no puede estar. Eso mismo le iba a decir, Presidenta, porque en el fondo hay normas de protección sobre tutela de derechos, hay objeto ilícito en los contratos que tengan vulneración a las leyes. No es muy necesario, consideramos. Habría que rechazarla entonces. Rechazada por unanimidad. Sí. Artículos. Busca dar una señal, digamos. A continuación está el artículo 152 cuáter A, aprobado en general, que está en mano izquierda. Aquí la primera indicación es la de la senadora Alvear, que las representantes de las trabajadoras se manifestaron de acuerdo. Propone reemplazarlo
El contrato de los trabajadores regidos por este capítulo deberá contener las estipulaciones que señala el artículo 10. Sin perjuicio de ello, se deberán consignar expresamente los criterios y procedimientos de evaluación que incidan en el cálculo de las remuneraciones de los trabajadores. Del trabajador, perdón. La evaluación deberá ser objetiva, uniforme y transparente. Esa es la primera indicación. Francisco. Nosotros nos parece bien la primera... A ver, bien, pero quizás redundante, pero bueno, no estaría mal ponerlo. Que deberá contener las menciones del artículo 10, efectivamente. ¿Ya? Deberá contener el nombre de los trabajadores, el nombre del empleador. La exigencia del contrato. Las exigencias del contrato. Sin embargo, Presidenta, en cuanto a el sin perjuicio de ello, serán consignados los criterios, procedimientos de evaluación que incidan en las remuneraciones. A nosotros nos parece que es un poco redundante. Nosotros, este Senado legisló hace un tiempo atrás sobre en la materia de protección a las remuneraciones con este tema, ¿ya? Las remuneraciones de vengada, incorporar al patrimonio, ¿se acuerda? Con el tema de los descuentos que muchos trabajadores de intangibles les hacían con las remuneraciones. Bueno, se legisló en esa... y las liquidaciones, conforme al artículo 54 bis y 55, deben contener todos los elementos de base de cálculo de las remuneraciones variables, los descuentos, etcétera. Pero aquí se está hablando que eso quede en el contrato, no en la liquidación. Sí, es que hoy día en la parte del contrato, cuando dice las remuneraciones fijas o variables a que tendrá derecho el trabajador, incluye esto, digamos, o sea, es eso. Y como las remuneraciones variables, por su propio nombre, varían mes a mes, el sustento está en la liquidación, el sustento de la variación. Ahora, sin perjuicio de ello, yo reconozco que hay un problema en las remuneraciones de estas trabajadoras, pero yo creo que se infringe el artículo 54 bis, más que falta de regulación. Quizás habría que buscar una fórmula, que pudiera quedar pendiente una fórmula de reforzar esto en el caso de las trabajadoras. Por ejemplo, las trabajadoras tienen una remuneración compleja compuesta de una serie de descuentos que va lo que podríamos llamar aguas arriba. Su supervisor, el jefe de supervisores, el jefe de local, que de alguna manera profitan de ciertas acciones de la trabajadora en materia de comisiones. Eso nos parece que no está transparentado en las liquidaciones de sueldo, debiendo estarlo, ¿ya? Tampoco están transparentadas las operaciones. Por ejemplo, dice lisa y llanamente cumplimiento de metas mes tanto. Sin embargo, no sale que son las metas de tales y cuales llamadas, o por tales y cuales servicios, por tales y cuales ítems. Entonces, más que una regulación, a mí me da la impresión que podríamos quizás intentar reforzar el 54 bis en este caso o algo así. Pero nos parece redundante lo puesto en el inciso segundo de en el cuater A, Presidenta. Presidente, perdón. ¿Y si se hace una referencia a los artículos que usted mencionaba, no resuelve esos problemas? Yo entiendo que a lo que apunta esto es a cómo se objetiva un sistema que es una caja negra un poco. O sea, más allá de lo que se ve o se evidencia o queda en la liquidación, los incentivos que hay detrás, cómo eso se evalúa. ¿Cómo se llega? Que eso, o sea, que se busca objetivar eso, que sea transparente, que sea, como dice, uniforme, que sea igual para todos los trabajadores. Reformado con cierta periodicidad también, con un cierto plazo. Muchas veces a los trabajadores lo que les ocurre es que les cambian las metas de un mes para otro. Exacto. Y no tienen ellos cómo saber ese cambio de meta. Por ejemplo, este mes venden 30 millones y el mes siguiente tienen que vender 45 y no tenían idea. Entonces ahí obviamente que le afecta el tema de las comisiones y demás rentas variables. Dice, Presidenta, que, perdón, con su permiso, el inciso tercero del 54 dice: sin perjuicio de lo señalado y conforme a lo señalado en el inciso precedente, las liquidaciones y remuneraciones deberán contener un anexo, no la liquidación misma, que constituye parte integrante de las mismas, los montos de cada comisión, bonos, premios u otro incentivo que resulte al trabajador, junto al detalle de cada operación que le dio origen y Pero, forma empleada para ¿cómo su garantiza cálculo? de que yo tenga conocimiento cuando me contratan, de cómo va a funcionar eso, que no me lo cambien arbitrariamente al mes siguiente? Yo creo que tiene que ver con eso, con el previo, no solo cómo se transparenta en el pago, sino cómo funciona el sistema de evaluación asociado a la componente variable de la remuneración.
No sé si va aquí, pero o quizás tiene que ver mucho más con los mecanismos de control después y de transparentar cómo se evalúa. Yo, Presidenta, considero que Senado. la lectura del 54 bis es pertinente incorporarlo acá como un anexo, y lo que dice Sergio es muy importante, el tema de los plazos, porque eso es lo que más lleva a sorpresa y abuso, digamos, en las liquidaciones y en el pago efectivo, que se acostumbran las personas, todos nos acostumbramos a un ítem de ingreso, y que cuando varía, además arbitrariamente, sin conocimiento, yo creo que sería importante incorporarlo acá, dejar esta propuesta del anexo y proponiendo ahí el tema de los plazos, no sé, como un punto más del listado que se establece ahí. O sea, si estamos como entendiendo bien, el objetivo es que no pase que llega tu remuneración y allí te enteraste de que cambiaron el porcentaje por contactar, no sé, de acuerdo a llamadas, tanto servicio, la meta que había. Eso es el objetivo de lo que se está planteando acá, ¿no es cierto? Presidenta, en el fondo, muchas veces sucede que los cambios de criterio que lo impone el empleador de meta, los cambia, por ejemplo, se llega a fin de mes y le dicen, bueno, desde el lunes la meta es tal, o puede ser a mitad de mes que la meta les varíe, y eso, claro, realmente necesita, es importante transparentar esto y dar un plazo prudente para que los trabajadores también puedan ellos mismos generar también estrategias de trabajo y otro tipo de cosas que les permita ellos llegar a la meta, si la idea es precisamente alcanzar la meta. Y eso yo creo que se lograría estableciendo alguna norma especial que incluya el tema factor plazo, que no sé, estoy hablando en voz alta, pero quizá podría, pensando en voz alta, pero quizá podría ser establecer un anexo a contrato que esté firmado por ambas partes, o una comunicación previa con 30 días, alguna norma que en el fondo que permita en el fondo dar cierta estabilidad en cuanto a la forma de establecer las metas. No sé qué les parece a ustedes. Francisco. Presidenta, en el fondo lo que me pasa a mí es lo siguiente, que el 54 bis es una norma buena y fue acordada acá y todos nosotros entendimos que era una solución al problema. Sin embargo, hay que reconocer que en el tema de las remuneraciones variables se sigue infringiendo gravemente la remuneración del trabajador. El cambio de metas, las metas progresivas, o las metas ponen metas nominales y como representa un porcentaje, yo cada vez que tengo que hacer más nominales me las cambian mes a mes, o como decían las niñas de call center, decían una mañana de un miércoles, llega un supervisor y dice, chiquilla, hoy día 3 puntos de la meta dependen de vender 5 seguros en cada llamada. Y la persona no sabía, no tenía idea de nada, y en fin, y así van bajando y bajando las remuneraciones. Yo entiendo que por eso la idea de dejarlo establecido en el contrato, como darle más permanencia, que no necesariamente garantiza en todo caso, que pueden estar en términos muy amplios. Podría ser quizás lo que sería bueno incorporar, como dice Sergio, que debe tener una redacción preparada, el tema del plazo de cambio de metas o condiciones de evaluación con el contrato podría ser interesante. Como legales. Perdón, quizás va a decirlo, no sé. Sí, es que al final hay unas indicaciones referidas a las remuneraciones variables. Sí. Y probablemente se refieren a eso porque hablan de un anexo, planes de incentivos. Página 13 del Quizás comparado. lo podríamos analizar cuando veamos esas indicaciones. Hagamos lo mismo que está la con indicación, otros. sí, está la Dejémoslo indicación pendiente porque yo 5.8. también tengo la duda de si, o sea, es en el contrato, en la estipulación del contrato en que tiene que ir, o es más bien especificar respecto de otra norma y de evaluación propiamente tal. Para no avanzar, para seguir en orden. Lo dejamos pendiente entonces, Presidenta, mejor ya. Bueno, las indicaciones que siguen a continuación están referidas a la que se aprobó en general, pero están contenidas, por lo menos la 1B1 y la 1B2, en la indicación de la senadora Alvear, Ya. porque proponen ahí reemplazar la palabra teleoperadores, y aquí la senadora dice el contrato de los trabajadores regidos por este capítulo, y el senador Guiller también dice trabajadores sujetos a las normas de este título. Lo mismo las indicaciones que siguen. Dejamos pendiente la segunda oración, Claro, ¿cierto? sin perjuicio en adelante. Ya, lo otro está aprobado entonces. ¿Y qué pasa entonces con las otras indicaciones? ¿Entienden subsumidas? Subsumidas. Sí, subsumidas. aprobadas todas con modificaciones. La 1B1, 1B2 y 1B3. ¿No? Y 1B4. Y uno- Luego, respecto del inciso segundo que se aprobó en general, que dice, tratándose de un contrato por obra o servicio determinado, se presumirá legalmente que el plazo del contrato es indefinido cuando el teleoperador ha prestado servicios continuos o discontinuos en diversos... ¿Dónde está eso?
En la página 4, a mano izquierda, segundo inciso del artículo 152, cuater A. Establecen la presunción de que es el contrato indefinido. Aquí hay indicaciones que proponen suprimirlo. tratándose de un La contrato. 1B5, 1B6, 1B7, que proponen suprimirlo. Ahí Esto tiene sí, hay un tema del contrato de hora faena y que el contrato por obra faena no existe. Además, No existe esa presunción y creo que nos enreda. Yo creo que estamos próximos a arribar a una buena solución en el contrato por obra faena y eso permite resolver este problema en general, no solo para este caso. sí, yo estoy de acuerdo. O sea, eso implica aprobar la indicación 1B5, 1B6, 1B7. Aprobar eso. Y además, Sí, Presidenta, ahí lo que acaba de decir la Pilar, o sea, uno entiende que estos son, claro, en general, servicios permanentes. y además, Presidenta, acotar además como otro argumento, que en el fondo lo que está haciendo esta propuesta del artículo 152, cuater A, inciso segundo, es establecer esta presunción en contratos que son de 8 meses, continuos o discontinuos, en un plazo de 12, siendo que la norma general para todos los contratos es de 12 en 15. Entonces, también genera cierta discriminación porque precisamente se podría aplicar para otro tipo Por eso de lo vamos a rubro. regular en el... Después la 1B8. sí. Después está el senador Girardi propone reemplazar el inciso segundo por uno que dijera: el contrato deberá cumplir con lo establecido en el artículo 10 de este código, cosa que ya estaría dicho a lo que hemos aprobado, indicando además el derecho a descanso establecido en el artículo 152 cuater C, que es un texto que se aprobó en general, que establece el descanso de 15 minutos cada 2 horas trabajadas. Y también el senador Girardi propone agregar un inciso tercero que se refiere justamente a que pase a ser indefinido. Si el trabajador está contratado bajo la modalidad de contrato por obra o faena y habiéndose cumplido la ejecución de la obra material o intelectual determinada, cuya vigencia se encontraba circunscrita o limitada a la duración de aquella, y el trabajador se mantuviera ejecutando labores propias de su cargo, el contrato pasará a ser indefinido. Ya, esto también lo rechazamos por lo mismo. ¿Cómo queda eso entonces? ¿Cómo quedó el inciso segundo al final? Entonces el inciso segundo no, se suprime, se aprobó la supresión. Entonces quedaría: por ahora, el contrato de los trabajadores regidos por este capítulo deberá contener las estipulaciones que señala el artículo 10, que es la indicación de la ex senadora Alvear, y quedó pendiente el tema de si se consignan los criterios. ¿Cómo se consigna como dice la presidenta? Exactamente. Exacto. ¿Y queda rechazado todo lo demás entonces? Todo lo demás. A continuación está el artículo 152 cuater B, que establece que en las empresas con procesos productivos continuos durante las 24 horas del día, la organización de los turnos deberá considerar la rotación de los mismos y ningún trabajador prestará servicios en horario nocturno más de 2 semanas consecutivas. El empleador no podrá modificar el turno, sino con una antelación mínima de una semana, la que regirá en la semana o periodo siguiente. Aquí se presentaron varias indicaciones. ¿Tú quieres decir algo? Ya. La primera indicación es de la ex senadora Alvear, que propone sustituir el artículo por el siguiente: las empresas que desarrollen sus procesos conforme lo señalado en el numeral 2 del artículo 38, que está dentro de las excepciones del descanso semanal, deberán fijar los turnos respectivos con a lo menos una semana de anticipación, de manera que comenzarán a regir en la semana o periodo siguiente. Luego está la indicación 1C1 de la senadora Muñoz y de los senadores Arboe y Tuma, que proponen incorporar como inciso primero el que sigue: la jornada laboral de los trabajadores que desempeñen sus funciones a través de sistemas de administración y o asignación de interacciones, llamadas o atenciones, no podrá exceder de 6 horas diarias ni distribuirse en más de 5 días. Y luego hay una serie de otras indicaciones, Presidenta. Francisco. A ver, en primero, las indicaciones referidas como esta última, a la duración y a la distribución, yo la vería en conjunto con el tema de los descansos entre cada 2 horas, etcétera, porque hay que Esa la dejamos organizarlo bien. pendiente para verlo junto con eso. Claro. O sea, dejamos pendiente las dos indicaciones. Ahora bien, en cuanto a la indicación de la senadora Alvear,
cuando el trabajo sea nocturno y una persona no se pueda desempeñar por más de 2 semanas en ese trabajo, creo que la indicación es buena, complementada con una de la senadora Muñoz, que podría entenderse aprobada porque no son incompatibles, que se entenderán exceptuados de esto mismo aquellos trabajadores que sean contratados expresamente para desempeñarse en dicho horario. Claro, una persona que tiene turnos rotativos de días o noches, no parece justo tenerlo más de 2 semanas en turnos de noche, parece perjudicado. Pero puede haber casos de personas que son exclusivamente contratadas para, por ejemplo, vender pasaje al otro hemisferio durante 3 horas en la noche. ¿Ya? Entonces ahí no tiene sentido establecer la limitación de las 2 semanas. Eso implica ver las indicaciones que siguen. Sería como el bueno, el quarter B inciso primero está bien, ¿no? Una semana de anticipación está súper bien. Artículo 52, quarter B. Tú dices, La propuesta ahí. La propuesta es mantener la indicación, o sea, aprobar la indicación de del senador Alvear y la indicación de la senadora Muñoz, que es la 1C4. que, o sea, Y se entenderán exceptuados. como un solo inciso. Claro, puede ser un Y punto un- seguido. Punto seguido. O un punto seguido. ¿Se entenderán exceptuados? Perfecto. Y respecto de la 1C2, 1C3. Es más o menos la misma idea. 1C4, la Misma 1C4 idea. es la que estamos aprobando, sí. Aprobamos Son- 1C y 1C4. Las entendemos como aprobadas también, como subsumidas. Porque salvo que el trabajador acuerde lo contrario o que sea contratado para... Sí, lo que pasa es que ojo ahí porque la indicación reemplaza el artículo. Nos parece bien mantener el inciso primero del quarter B como está en el proyecto, pero agregándole un inciso segundo del tenor de la Ya. Entonces indicación de la senadora Muñoz. rechazamos el 1, 1C2, 1C3, aprobamos el 1C4 y está aprobada también la indicación de la senadora Alvear. Allá. Entonces, Y sí. Presidenta, el 1C1, según propuesta de Francisco, lo deberíamos ver en el capítulo de turno. Claro, porque hay varias propuestas de Queda la pendiente. dejamos pendiente. entre llamado 15 segundos, entre Queda otras 2 horas pendiente. 15 minutos. Los o sea, tiempos. Es que la 1C1, que es una indicación mía, esa que también se incorporaría en este 152 quarter B, la propuesta de Francisco y de Sergio es que lo pongamos en el capítulo de turnos. Que no la rechacemos, sino que la dejemos pendiente. Pendiente, exacto. Entonces quedaría el artículo 152 quarter B. Las empresas que desarrollen sus procesos conforme a lo señalado en el numeral 2 del artículo 38 deberán fijar los turnos respectivos con al menos una semana de anticipación, de manera que comenzarán a regir en la semana o periodo siguiente. Entonces, Se Presidenta. entenderán exceptuados aquellos trabajadores que sean contratados expresamente para desempeñarse en dicho horario. Yo creo que puede ser seguido, ¿no? Seguido queda mejor. Ujú. Ya, eso por unanimidad. Tenemos entonces la 1C5. 1C5, que el senador Girardi propone incorporar un inciso tercero al artículo 152 quarter B, estableciendo lo siguiente: para lo establecido en los incisos anteriores se aplicará el artículo 38, numeral 2 de este código, pero eso ya está entendido en la indicación de la ex senadora Alvear. Ya, entonces rechazamos eso. La 1C6. Perdón, con todo serán aplicables los trabajadores sujetos a las normas de este capítulo, artículo 38. Es lo mismo, habría que No, rechazar. también rechazar. Ujú. Y lo mismo es la C7. Así es. También rechazar. Ya. A continuación, artículo 152 quarter C, que habla de los descansos. El teleoperador gozará de un descanso de 15 minutos cada 2 horas trabajadas, lo que se considerará como tiempo de trabajo efectivo. Corresponderá al empleador la distribución de los descansos establecidos en el inciso anterior, organizándolos de modo lógico y racional en función de las necesidades del servicio. Aquí también se presentaron muchas indicaciones. La primera, de la ex senadora Alvear, para reemplazar este artículo por el siguiente.
El teleoperador, cuyos servicios se desarrollen por medio de conexión continua, gozará de un descanso de 15 minutos después de 2 horas de trabajo continuo. Tal descanso deberá otorgarse dentro de la hora siguiente a dicho período y se considerará como tiempo de trabajo efectivo. Y después vienen otras indicaciones ya referidas al inciso primero solo. La primera indicación es la de la senadora Alvear para reemplazar el artículo. Es el Francisco del Río, presidente. Francisco. A ver, este es uno de los problemas centrales que plantearon la Federación de Trabajadores. En este problema confluyen los siguientes elementos. Primero, la distribución general de jornada diaria, semanal. Son márgenes de los cuales no podemos salirnos. Segundo, el hecho concreto que significa que estas trabajadoras están en un proceso continuo, de verdad continuo, en la prestación de su servicio. O sea, claro, sin levanta la cabeza, con llamados permanentemente, no pudiendo distraerse, nada. Incluso uno de los problemas que hay que resolver eran los descuentos por ir a los servicios higiénicos. Ya, eso es un tema. También tenemos un problema de salud ocupacional relativo a la facultad de concentración, la posibilidad de concentración de una persona después de 2 horas, estando permanentemente atendiendo llamados. Porque además no es solamente facultad de concentración para atender la llamada, sino que para atenderla con respecto a los estándares que su contrato le mandata, ¿ya? De amabilidad, de proactividad, de un guión más o menos preestablecido, etcétera, etcétera. En fin, este conjunto de elementos, Presidenta, nos hacen señalar lo siguiente. La jornada de estas trabajadoras debe ser un diseño bien armadito, ¿ya? Que considere quizás las 6 horas, la interrupción entre llamada y llamada, cómo se fiscaliza, cómo opera, por ejemplo, la interrupción de 15 minutos en los periodos de colación. Porque si lo ponemos así pura y simplemente, va a trabajar 2 bloques de 2 horas con 15 minutos y los siguientes 15 minutos no van a ser de descanso, van a ser de colación. Entonces nosotros quisiéramos, muy sinceramente, poder traer la próxima semana una lámina, poder mostrarles una secuencia temporal muy parecida a esa. Si la tiene Sergio, ¿por qué no nos la explica al tiro mejor? Es que no tenemos considerados en esta línea temporal todos los elementos que queremos ver. Yo pensé que Sergio, como jefe, traía todo diseño... esto. Qué desilusión. Queremos traer un diseño armadito. No se trata ni de agradar ni nada, sino que una especie de maqueta de jornada, porque esta es una jornada bastante particular. ¿Ya? Y junto con la línea del tiempo, no solamente el monito, sino que vamos a traer el articulado que podría corresponder. Me parece. O sea, van a venir con el trabajo esto. Absolutamente. Presidenta, disculpe, lo que pasa es que, claro, la línea de tiempo, en el fondo, es para expresar, en el fondo, que se da lo que dice Francisco. El problema es que tenemos una interrupción a la mitad de la jornada, que es producto para la colación, y después, al término de la jornada, tenemos precisamente el término de la jornada de trabajo. Entonces, quizá podría buscarse algún tipo de una ordenación armónica. Distinta, pero la redacción en el fondo se presta para ese tipo de... Ya, eso implica dejar pendiente 152 cuater C y todas las indicaciones que están... Página 9 del comparado, Presidenta. Artículo 152 cuater. ¿Y todas las indicaciones que están en medio las dejamos pendientes también? Sí. Es que tienen que ver con lo mismo. Claro, porque estamos... O sea, tienen que ver con que sean informados con anterioridad al trabajador. 15 minutos cada 2 horas. Puntualizan más. 15 segundos antes de la llamada. Y yo entiendo que nos van a traer una propuesta que integre todos los contenidos. Página 9 del comparado, artículo 152 cuater D. El texto aprobado en general, los sistemas operativos de comunicación por medio de los cuales se prestan los servicios deberán respetar una pausa mínima de 15 segundos entre atenciones telefónicas. La primera indicación es del ex senador Larraín, que propone eliminarlo. Luego, la indicación 1E de la ex senadora Alvear propone sustituirlo. Y luego hay 4 indicaciones para reemplazar la frase operativos de comunicación y del senador Navarro para sustituir el logaritmo 15 segundos por 10 segundos. La indicación de la ex senadora Alvear dice:
Los sistemas operativos de comunicación por medio de los cuales se prestan los servicios bajo conexión continua deberán respetar una pausa mínima de 15 segundos entre atenciones telefónicas. Perdón, presidente, ¿qué significa eso? ¿Que no pueden hacer una llamada antes de los 15 segundos? Claro, que una vez que cortas, pasen 15 segundos para recibir la otra. ¿Y cómo se controla eso? Todo en general están todo monitoreado, un Sí. sistema, un software, sí, no es complejo. ¿No es complejo? No, no, porque de hecho a ellas les miden el tiempo de la llamada, graban, tienen una secuencia. Para entender, se trata que haya 15 segundos entre una llamada y otra llamada. Eso es. Exacto, exacto. Que no pueda hacer una llamada tras otra, que hay una pausa de 15 segundos que parece, no, a mí me parece bastante razonable. Sergio. Bueno, uno obviamente cuando no sabe las cosas las pregunta, ¿cierto? Nosotros hicimos las consultas pertinentes a la Superintendencia de Seguridad Social a propósito de varios estos artículos que están saliendo que tienen que ver más que todo con salud en el trabajo. Y este es uno de ellos. Dentro de las conversaciones que teníamos, el tema de los 15 segundos o 10 segundos, como la propuesta del senador Navarro, pareciera más estresante ese sistema porque tú en 10 segundos no alcanzas a hacer nada. Entonces estar una llamada 10, 9, 8, 7, de verdad yo creo que es mucho más traumante. En un servicio, por ejemplo, de un cajero, no existen estos sistemas de pausas, que este sistema se va dando de manera mucho más natural, en el fondo, ¿cierto?, de cómo se administran los tiempos. Nosotros consideramos que esto debiera ser tal vez materia más que de establecer este tipo de pausas rígidas de 15 segundos, debiera ser materia tal vez del reglamento sobre condiciones de salud y higiene en el trabajo, que sea algo que se regule quizá a través de, no sé, de la Superintendencia de Seguridad Social o por medio del Ministerio de Salud o quien corresponda, y que analice este tipo de materia y por otro lado lo que se refiere a salud preventiva, que es parte de los organismos administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo y enfermedades profesionales. Creemos que eso pareciera ser mucho más prudente al ver el sistema, a ver este tema como un tema de salud y no un tema solamente de interrupciones que en el fondo el trabajador no alcanza a hacer nada. Nosotros consideramos que es mucho mejor focalizarse en un descanso, por ejemplo, que se da a los cuartos de jornada, por ejemplo, que esto es lo que conversamos con la línea de tiempo, y por otro lado de ver cómo el fondo se garantiza a lo que los trabajadores puedan tener acceso a ir a los servicios higiénicos. O sea, más que un tema de estas interrupciones de 10 segundos que el trabajador en verdad no alcanza a hacer nada. Nosotros además es un tema mucho más profundo que tiene que ver con salud en el trabajo. No sé qué les parece a ustedes. Presidenta, a mí me parece pertinente la observación, sin embargo, creo que la norma debe estar acá también, independiente de que esto remitamos a las normas generales de salud laboral, pero creo que acá es necesario que lo instalemos, ¿no? O sea, lo que me pasa a mí acá, y lo comentábamos antes de partir la reunión, es que es increíble que tengamos que legislar para que tengan tiempo para ir al baño. O sea, yo entiendo que no puede quedar así en la ley, pero esa es la realidad. Entonces yo me pongo en el caso y que tú no puedas tomarte un vaso de agua entre una llamada y otra, teniéndolo ahí, porque en el fondo es eso, tiene que tomarla al tiro, y si no, es llamada rechazada, y esa llamada que tú no tomaste, que te enviaron, se te descuenta, se te castiga, o sea, ese es el sistema. Entonces, no sé si uno tiene que poner los 15 minutos, pero especificar que esto tiene que estar contemplado, porque dejarlo tan abierto, a mí me parece que hoy día no se cumplen cosas básicas que deberían estar garantizadas. Entonces, yo estoy como abierta a ver, no sé si dejar rígido en la ley 15 segundos, porque puede ser que después consideren que era mejor 20, o a mí eso me complica cuando llegamos a ese nivel de detalle en la ley. Pero sí que tiene que haber un reglamento acordado que establezca las pausas mínimas entre llamada y llamada cuando hay servicios continuos. Quizás en esos términos podría ser. Senador Durana. Tiene mucho sentido lo que establece, porque creo que de una u otra forma, efectivamente esos 15 segundos son nada, ni siquiera para tomar un vaso de agua, y de una creo que nosotros deberíamos apostar a bajar el horario a 90 minutos. 90 minutos por sobre 15 o 10 minutos de descanso. Y creo que la persona podría tener menos tiempo. 90 minutos, horas pedagógicas, son 45 minutos, 2 horas de clase son 90 minutos, que en general una persona está acostumbrada en el desarrollo de su vida. Por lo tanto, yo apostaría mucho más a bajar el horario por sobre estos 15 minutos de descanso. Francisco.
Sí. Uno siempre está acostumbrado a 90 minutos que uno ha vivido en su vida a estar en horas pedagógicas. Los partidos de fútbol son de 90 minutos. Todo el mundo, nadie va al baño. Francisco. Presidenta, sí, a nosotros nos gustaría poder meterlo también en una propuesta integral de jornada, porque nos ha surgido también el debate siguiente, que más que establecer en la ley o en un reglamento un número determinado de segundos entre llamada y llamada, nos parece más pertinente y que puede incluir el tema del baño, que por cierto es una suerte de pudor legislativo, ponerlo en una ley, que no puedan haber, o sea, que tiene que haber un margen de tolerancia de interrupciones, ¿ya? Que no impliquen, que no puedan bajo ningún respecto implicar descuento. Y Claro, ese es un margen de poner el tolerancia concepto de natural. incorporar. Ahora, hasta el más humilde de los inspectores del trabajo va a entender cuál es un margen natural. Una ida al baño serán 4 o 6 minutos, no sé. En fin, eso se tiene que regular más o menos de esa forma. Ahora, también es cierto que eso, como responde, como dijo Sergio, a criterios de salud ocupacional en el trabajo, nos parece pertinente que vaya en un reglamento, sin perjuicio que aquí vaya el marco general, estoy de acuerdo con la señora Muñoz, pero vaya en un reglamento precisamente para las modificaciones que yo pueda tener. Ya, entonces la dejamos pendiente para esperar su propuesta, senadora. ¿Estando de acuerdo en general? Porque acabamos de recibir una propuesta de línea de jornada. ¿Y cómo se relaciona la línea de jornada? Está picante la línea de jornada con la conexión continua. O sea, eso, la conexión continua significa, como ha dicho la presidenta, y todos sabemos, que incluso los cajeros, bueno, las mujeres sobre todo, bueno, se les dice, mire, usted no puede ir al baño porque está con jornada continua. Entonces, ¿cómo se vincula estos dos como subsistemas? La línea de la jornada, y esto dentro de la jornada hay esta variante que es continua. Pero Entonces, yo entiendo que nos van a hacer una propuesta que incluya ambas sí, pero miradas. no sé si la continuidad de la conexión. Creo que qué papel juega eso. Ahí tenemos un ejemplo claro. Cuando esta comisión legisló sobre el contrato especial de tripulantes de vuelo y de cabina, estableció una normita por ahí en el Código del Trabajo que establece que el piloto no puede estar más de 4 horas continuas al mando de la aeronave. Ellos tienen una jornada máxima, pueden estar hasta 8, pero 4 continuas. Nunca, nadie en la discusión parlamentaria planteó que esas 4 horas no implicaban pausas y tolerancia, por ejemplo, para ir al baño, por ejemplo, para tomar un café. Sigue estando al mando de la aeronave. Sin embargo, los medios tecnológicos le permiten tener esas pausas que son naturales en todo orden de cosas. Y cuando estamos trabajando acá, uno toma una taza de café y hace una pausa, ¿ya? A eso se refiere con continuidad. Es una continuidad en un sentido conceptual, ¿ya? Pero que no implica un comportamiento antinatural. Claro, pero yo vuelvo al ejemplo. O sea, aquí lo que tú tienes son metas o rendimientos que te miden por llamada que no tomaste de la que te enviaron. Y si justo ahí te levantaste al baño, no queda contemplado que fuiste al baño, sino que el sistema lo que hace es castigarte porque fue llamada fallada. Entonces eso es lo que tenemos que dejar nosotros contemplado, que esté garantizado ese margen razonable de descanso. Entonces yo creo que uno debería pensar en que, claro, en el reglamento tengan que estar contemplados los descansos entre llamadas para servicios continuos. Eso me imagino yo, las pausas necesarias, no sé cómo se pone, pero el contemplar temas que tienen que estar incorporados, más que decir exactamente los minutos. Esa es mi impresión. Si pudiéramos trabajar una propuesta en esa línea. Esa es la idea. Sería tan absurdo como que a un piloto le descontaran horas de vuelo porque fue al baño. O sea, no tiene ningún sentido. También de saberse cuál es la línea, la continuidad. Ya, pero sobre eso trabajamos una propuesta, ¿no es cierto? Eso hay que dejar una propuesta bien clara. Y Presidenta, no, que la pregunta de la señora secretaria es muy pertinente. Pregunta cómo se controla esto. Efectivamente, gracias a Dios estamos en un segmento laboral en que los medios tecnológicos permiten controlar esto. esto sí. Claro, o sea, todo lo que sea telemática, telefonía, hoy día es perfectamente posible. Sí. Al segundo, poder saber Está todo cómo está la conectado. llamada. Cada vez que usted llama al banco, dice su llamada podrá ser grabada. Así que, o sea, Sí, no, sí, eso se puede hacer. Vemos entonces el 4, o sea, el artículo 152, cuater E. Cuater E, sí, presidenta. Aquí Es es similar. Sí, pero aquí el texto aprobado en general
señala, las empresas que presten servicios de contact center deberán respetar las condiciones ambientales que señala el reglamento, que a lo menos regulará la iluminación, temperatura, humedad, espacio mínimo individual y ruido del lugar de trabajo. Dicho reglamento se dictará en el plazo de 6 meses contados de la entrada en vigencia de la ley. Aquí el senador Larraín propone suprimirlo, la senadora Alvear propone reemplazarlo. Las interrupciones en la prestación de las labores bajo conexión continua con el objeto de utilizar los servicios higiénicos por parte del trabajador no podrán ser consideradas por el empleador para efectos de reducir la remuneración por un menor tiempo de conexión. El senador Girardi propone sustituirlo también. El empleador deberá respetar las condiciones ambientales en las cuales se desempeña el trabajador, señalando en el reglamento interno de la empresa la iluminación, temperatura, humedad, espacio mínimo individual y ruido del lugar de trabajo. El senador Guillert también propone reemplazarlo por el siguiente: el empleador deberá respetar las condiciones ambientales que señala el reglamento, el cual deberá explicitar como mínimo regulación en torno a iluminación, temperatura, humedad, espacio mínimo individual, contaminación acústica, zona exclusiva de descanso, acceso a hidratación e instalaciones adecuadas para la alimentación de los trabajadores. La senadora Muñoz, el senador Arboe y el ex senador Tuma proponen sustituirlo. Un reglamento establecerá las condiciones ambientales que deberán cumplir los establecimientos destinados a contact center en materias tales como iluminación, temperatura, humedad, espacio mínimo individual y ruido del lugar de trabajo, como asimismo las condiciones ergonómicas del mobiliario y equipamiento necesario para que los trabajadores regidos por el presente capítulo desempeñen sus labores. Y el senador Navarro propone reemplazar la locución las empresas que presten servicio de contact center por el empleador. Yo creo que la indicación de la senadora Muñoz, Arboe y Tuma es como la más... Sergio. Presidenta, conversando con Francisco, bueno, y aparte lo que habíamos estudiado la semana, nos parece que efectivamente lo que señala usted, la indicación de la senadora Muñoz, la que más nos gusta. Lo único que haríamos 2 cambios. Primero, la definición... No, uno es muy... Eso es para que le guste más todavía. No, es que cambiar el concepto, o sea, es formal. El tema, la expresión contact center para adecuarlo al lenguaje castellano, sí. Claro. En eso aprobamos que toda la norma va a ser en español. Así. Perfecto. Y lo otro es que algo que también nos dijeron de la suceso, que era importante señalar quién va a dictar el reglamento. Ya. Sí, eso es todo. Hoy día, bueno, está el 589, 49. Sí. Que hay un reglamento, bueno, que es del MinSal, que es del año 99, que es sobre condiciones ambientales y de salud en el puesto de trabajo. Quizá, entonces, si ustedes están por la idea de que sea el mismo ministerio o que sea el Ministerio del Trabajo quien lo dicte. Eso. Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud. Claro. O ambos. Yo creo que, no, claro. Por los Ministerio del Trabajo y Ministerio de Salud. Eso tiene que ser indicación que traigan ustedes, sí. Sí. Ya. Yo se le complementar con eso nomás. ¿Sí? Vamos por aprobar, entendiendo que va a venir del Ejecutivo. Perfecto. Entonces, perdón, queda la senadora Muñoz, ¿no es así? Claro. Y todas las demás autos. Exacto. Especificando que el reglamento tiene que hacerlo Trabajo y Salud. A continuación, artículo 152 cuater F. El texto aprobado en general dispone: las empresas de contact center deberán permitir la libre concurrencia de los teleoperadores a los servicios higiénicos y de aseo cada vez que lo requieran. Aquí, sí. Concurrencia supone que van todo al mismo tiempo. Acá hay varias indicaciones, Presidenta. Página 10. Página 10 del comparado. Sí. La primera. No ni ocurrencia ni concurrencia, hay que buscar esa palabra. Las ex senadora Alvear propone sustituirlo por el siguiente: las claves. Ella se metió en otra materia. Sí. Es que yo trasladaba porque este tema pertenecía a la discusión anterior. Claro. Claro. Pero, claro, Claro, ella presentó la indicación respecto de esta materia al artículo 152 cuater E, pero para sustituirlo. Para sustituirlo. Pero ahí ya se aprobó la indicación de la senadora Muñoz y de los senadores Arboe y Tuma. Bueno, la senadora
la ex senadora Alvear decía: las claves para la utilización de los sistemas de conexión constituyen una herramienta de trabajo, serán secretas y personales y será responsabilidad de la empresa garantizar aquello. A ver, perdón, pero lo que había mencionado la Pilar era la 1F, ¿no es cierto? Estoy volviendo para atrás. Que tenía que ver con la concurrencia. Yo entiendo que eso va a quedar incorporado en lo que van a trabajar, ¿no es cierto? Respecto de las pausas y... La 1F guión senadora Muñoz. Claro. O sea, queda solamente la de las... No. La indicación... Claro, la indicación anterior que se aprobó fue la 4.3, que es lo del reglamento que ustedes van a complementar ahí. Sí. No, lo que dice la presidenta es que, claro, el tema de los servicios higiénicos, la senadora Alvear en el fondo lo propone una indicación que es la 1F. Dice, las interrupciones en la prestación de las labores bajo conexión continua, con el objeto de utilizar los servicios... Página 9. Es que la ex senadora Alvear... Claro. Página 9 al final, 1F. Lo vinculó a otra materia y ahí dijo: las interrupciones en la prestación de las labores bajo conexión continua con el objeto de utilizar los servicios higiénicos por parte del trabajador no podrán ser consideradas por el empleador para efectos de reducir la remuneración por un menor tiempo de conexión. Eso, presidenta. Lo que ocurrió aquí fue lo siguiente, como explica bien la secretaria. La senadora Alvear puso el tema de los servicios higiénicos en el 152.4e a través de una indicación. Como el 152.4f del proyecto era el que se refería al tema de los servicios higiénicos, le quedó de alguna manera desocupado. Entonces ella aprovechó ese 4f para hablar de otra materia. Es una materia nueva. Continuando con el tema del artículo 152.4f, tenemos la indicación del senador Girardi que propone reemplazar por el siguiente: el empleador deberá permitir la libre concurrencia de los trabajadores a los servicios higiénicos y de aseo, página 11, cada vez que lo requieran y sin limitación alguna. El empleador en ningún caso podrá imponer algún tipo de sanción al trabajador, menos aún aquellas que produzcan un menoscabo en su remuneración. Se entenderá como menoscabo aquel descuento, amonestación, reajuste o variable negativo o cualquier otro cálculo numérico que produzca un perjuicio económico en la remuneración. El empleador que incumpliere lo establecido en este artículo será sancionado con una multa beneficio fiscal de 5.25 UTM que se duplicará en caso de reincidencia. Luego vienen varias indicaciones que proponen sustituir las empresas de contact center deberán por el empleador deberá. Luego hay otras para reemplazar la palabra teleoperadores por trabajadores. El senador Guiller propone agregar a continuación, cada vez que lo requieran, cada vez que requieran concurrir a los servicios higiénicos, la siguiente frase: no pudiendo aducir un menor tiempo de conexión a efecto de descontar o reducir por estas interrupciones la remuneración de los trabajadores. El senador Navarro también propone agregar sin menoscabo de las remuneraciones. La senadora Muñoz y los senadores Arbó y Tuma para agregar la misma, a continuación de la palabra requieran, la siguiente frase: circunstancia que no podrá afectar en modo alguno sus remuneraciones. Sí. Todas tienen más o menos la misma intención. Francisco. Propuesta del Ejecutivo. Como la indicación 1G de la senadora Alvear se refiere a otra materia, nosotros estamos de acuerdo en que se apruebe tal cual está y después lo reordenamos como si fuera un artículo nuevo o como corresponda. El tema de las claves de conexión. Sí. Y todo el resto, que se refieren al tema del descuento por los servicios higiénicos, quedamos de acuerdo en nosotros traerlo en la propuesta. Eso, aprobamos entonces. Entonces proponen aprobar esta indicación y ahí vemos después dónde la ubicamos. Al final la vamos a poner donde corresponde, pero aprobamos el contenido. Sí, pero una brevísima explicación sobre el contenido de esto. Sí. ¿Solo el tema de las claves de conexión? Sí. Presidenta, lo que ocurre es lo siguiente. Este fenómeno también se presenta en vendedores de cotizaciones, de afiliaciones a AFP y SAPRE. Mire, una persona que se dedica al contact center o está contratada por un contact center y su trabajo más que recibir es vender seguros, cuentas, lo que fuere, tiene claves de acceso, ¿ya?, para los diferentes productos. No pocas veces nos hemos encontrado con el fenómeno siguiente: personas que vayan o respecto a las cuales se haya tomado la decisión
de desvincularla. Y progresivamente se le limita su acceso a las claves para poder vender, cosa que la remuneración variable, es brutal lo que estoy diciendo, vaya bajando. Y después de 3 meses el promedio baja, por lo tanto la indemnización baja. Son prácticas que no son poco frecuentes. Por lo tanto, las claves de acceso constituyen una herramienta por la cual el empleador deberá garantizar su acceso. ¿Ya? Vamos a ver si eso es suficiente, pero esa es la razón de la norma. ¿Ya queda aprobado eso entonces? Queda aprobado. Y todas las demás quedan Todos los pendientes servicios higiénicos quedan pendientes. respecto al... Claro, el Ejecutivo se supone que va a hacer una propuesta. Página 12, artículo 152, 4G. Las empresas que presten servicios de contact center estarán obligadas a practicar a su cargo exámenes médicos cada 6 meses a los teleoperadores. Estos exámenes considerarán a lo menos un examen clínico completo, una audiometría, un examen de la vista, un examen neuropsiquiátrico y psicológico y un electroencefalograma, sin perjuicio de otros que el organismo contralor determine. Tendrán el carácter de obligatorios para el teleoperador, a quien la empresa abonará, si a ello hubiere lugar, los gastos de desplazamiento y la totalidad de la remuneración que por tal causa pueda dejar de percibir. Las indicaciones 5 y 1H del ex senador Larraín y del ex senador Alvear proponen eliminar este artículo. Luego están indicaciones al inciso primero de el senador Girardi, del senador Guiller, del senador Navarro, del senador Muñoz, senador Arbó y ex senador Tuma, para sustituirlo. El inciso primero. El empleador estará obligado a practicar a su cargo exámenes médicos cada 6 meses a los trabajadores. Respecto del inciso segundo, la primera indicación es de la senadora Muñoz y de los senadores Arboe y Tuma, que proponen reemplazar su texto. Estos exámenes deberán considerar una evaluación completa, incluyendo a lo menos una audiometría, un examen ocular, una evaluación psicológica, una evaluación neuropsiquiátrica y un electroencefalograma, sin perjuicio de aquellos adicionales que pueda determinar el órgano fiscalizador. Los exámenes tendrán el carácter de obligatorios para el trabajador y el empleador deberá abonar los gastos de desplazamiento y la totalidad de la remuneración que por causa de ellos el trabajador haya dejado de percibir si correspondiere. Luego vienen otras indicaciones dirigidas al inciso segundo que se aprobó en general del senador Girardi, en que propone reemplazar la última oración, la principal de la indicación, por la siguiente. Estos, o sea, los exámenes serán de carácter obligatorio para el trabajador. El empleador deberá abonar o reembolsar al trabajador todo gasto de desplazamiento a los centros de salud, hospitales o clínicas en donde se realicen los exámenes. Y el senador Girardi finalmente propone incorporar un inciso tercero nuevo que dice: el tiempo que el trabajador emplee para trasladarse a los centros de salud, hospitales o clínicas y el tiempo que demore la atención de salud se imputará a la jornada de trabajo. Sergio. Nosotros tenemos un problema con este artículo porque se presta para algunos malentendidos. Todo lo que se refiere a exámenes de salud preventiva, finalmente, que se den en el contexto de una relación laboral vigente, se denominan por la Superintendencia de Seguridad Social como precisamente exámenes preventivos ocupacionales. Y estos exámenes no son de cargo del empleador directamente, son exámenes que se tiene que hacer cargo el organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Entonces, pareciera que de la redacción el empleador tuviera que costear casi de manera particular la realización de estos exámenes con esa periodicidad, lo cual no tiene mucho sentido porque precisamente es función de las mutuales o del ISL según sea el caso. Eso primero que todo, y además, una de las cosas que también es importante que pese a que obviamente estos exámenes no hay ningún problema en realizarlo, hay precedente, por ejemplo en el sector de la minería respecto a la prevención de la silicosis, por ejemplo, que ocurre, o en el sector de construcción, esto efectivamente es posible realizarlo, pero además es importante que existan evaluaciones de exposición de riesgo, que son también son ciertos informes estudios que realizan los mismos organismos administradores, el ISR o la mutual, respecto de los puestos de trabajo, para saber los riesgos que tienen asociados.
¿ya? Y eso acá como que no está un poco desarrollado ese tema. Y bueno, y dejando siempre ver de que precisamente los accidentes, perdón, las enfermedades profesionales que puedan derivar de este trabajo, lo cual incluye enfermedades psiquiátricas, psicológicas, auditivas o los mismos exámenes que señala el proyecto, está obviamente cubierto por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y va a ser calificado obviamente por el organismo administrador como tal, y eso se hace hoy día también. El punto en el fondo nuestro es que esto debiera hacer mención a que estos son de cargo del organismo administrador, porque es lo que corresponde, en el fondo Y es lo que se otro es hace. el tiempo destinado en hacer el examen. Y el otro Porque podría uno ser es el el tiempo. costo del examen, que yo comparto, ¿Mm? pero el otro es el tiempo de desplazamiento para... Eso pues, Claro. eso claro puede ser considerado como parte de la jornada de trabajo. Habría que explicitarlo acá. Sí, también creo. Perdón, ¿ya había una indicación para eliminarlo de la senadora Alvear? Sí. Por ejemplo, el caso de la examen de próstata, por ejemplo, o el examen ya está establecido, el examen de la mamografía es de cargo del empleador. Entonces no estaríamos descubriendo la rueda, en el fondo, seríamos La idea entonces es que los exámenes existan, pero que sean cargo el organismo administrador, que es la Mutual o el ISL. Ellos costeen en el fondo. O sea, lo que se busca acá es que cada 6 No sé meses se tengan que hacer los exámenes respectivos. Yo ahí, Presidenta, yo no sé si el plazo deba ser 6 meses. Yo creo que debería ser quizá un año o de acuerdo a los protocolos en el fondo que establecen los organismos, porque pareciera que 6 meses es demasiado poco. No sé si un año nos parece a nosotros quizá más prudente. De un año, claro. Más o los que tienen de más trabajo, más esfuerzo físico. Claro. No sé qué les parece a ustedes. Pero ¿tiene alguna, Presidenta, alguna propuesta de reacción? Porque a mí el inciso primero me parece pertinente, sin que aparezca que está a cargo del empleador, porque entendemos que esto es parte de una política más general de los exámenes preventivos ocupacionales, pero que se dé una señal de que en estas empresas de servicios de contacto, los centros de contacto, se practiquen los exámenes. Claro, O sea, nos parece que quede. Eso sí, claro. o sea, una vez al año. Y claro, que sea obligatorio para los trabajadores. Que el artículo que el empresario quede, sí, obligue a los trabajadores. Sí, quizá a lo Que es mejor una sacar redacción a que su contenga cargo. eso, que, o sea, tienen que hacerse los exámenes. Sí, Eso se puede redactar al tiro, está fácil. sí, sí. Por lo tanto, es sacar el tema de el a su cargo, ¿cierto? Que presten servicios de centro de contacto, Claro. estarán obligados a practicar exámenes médicos cada un año a sus trabajadores, ¿cierto? Por medio de los organismos administradores de la ley 16.744. El tiempo que demoren dichos exámenes se ¿Cuánto considerará tiempo trabajado para todos los efectos Legales. ¿Tenemos alguna noción de cuál es la duración de los contratos acá? Estoy pensando que puede ser un año y que no finalmente no sea nadie. Como... Teníamos ese dato, sí, creo que... Espérate, creo que eso lo teníamos, en alguna parte. Viendo una... ¿No? Sí, en general son indefinidos, la mayoría son indefinidos, parece. Han dicho que llevan años trabajando. Por eso son, incluso de acuerdo a las bases del Seguro de Santidad, la mayoría son contratos indefinidos, no son contratos a plazo. Señalaba que las únicas excepciones que son contratos por obra y faena son aquellas promociones puntuales, por ejemplo, para hacer tantos X llamados por Navidad o cosas así, pero en general son indefinidos. Ahora el inciso segundo, yo creo que también tiene pertinencia de establecer qué tipo de exámenes, porque pueden ser específicos para los trabajadores del sector. Y que es obligatorio para el trabajador, eso es importante. Y que se le abonará el desplazamiento, no sé eso si... Al decir, Presidenta, al decir que el tiempo que demoren los exámenes se considerará trabajado para todos los efectos legales, está incluida la remuneración. Entonces, ¿cómo quedamos? Sí, ¿no? ¿Traemos una reacción o nos Sí, vamos acá? que contemple... Sí, tenemos nosotros una. Pero en el fondo ese sería el acuerdo. A ver, para dejarlo claro. Sería eliminar el tema o sea, dejar la obligación, dejar el artículo, eliminar la expresión a su cargo, aumentar el plazo a un año para realizar los exámenes por los organismos administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo
y establecer, bueno, expresamente que son obligatorios para el trabajador y que se considerará dicho tiempo como trabajado para efectos legales. ¿Eso es? Sí. ¿Y el pago del desplazamiento? Eso no... Porque acá lo que se señala que si hubiese gasto la de movilización. La movilización. Yo creo que no. Bueno, no creo que quiebre una empresa Por eso, o sea, debería considerarse, estás hablando una vez al año, insisto, tiene que, es parte, la empresa tiene que garantizar que se haga. A una empresa debería convenirle más tener trabajadores que no se enferman. Que pagar una micro. O sea, claro, si eso es... Y corresponde el pago de la movilización si es que constituye una obligación para el trabajador. Ya, perfecto. Seguimos. Presidente, después están los... Sí, pero yo creo que nos queda saber que... los artículos nuevos. Página 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Todos son artículos nuevos. Ya. Artículos permanentes y unos artículos transitorios. ¿Vamos viendo uno por uno? Sí, y tenemos todavía ¿Sí? 5 minutos. Sí. Ya. El primer artículo nuevo que se propone es del senador Girardi, artículo 152, cuater H. Las remuneraciones considerarán además un variable o incentivo estructurado para cada una de las plataformas o campañas. Este variable o incentivo deberá ser indicado en el respectivo contrato de trabajo y en los anexos de contrato, también llamados plan de incentivo o plan de calidad, de manera clara y explícita. Todo cambio de metas que implique variabilidad en la remuneración del trabajador deberá quedar claramente establecido en el anexo de contrato correspondiente, el cual deberá ser conocido y firmado por el trabajador. Cada anexo de contrato deberá indicar además las métricas o indicadores exigidos a los trabajadores para el logro de sus objetivos, las cuales deberán cumplir condiciones de objetividad y realidad. Los atrasos no podrán considerarse para efectos de determinar los logros obtenidos por el trabajador. El empleador deberá establecer en el reglamento interno de la empresa la información relativa a la base de cálculos. Sí. ¿Esto es admisible? No es admisible. Lo del principio, sobre todo, No. Porque esto es fijar base de la remuneración. Sí. Base de cálculo. Sí. Entonces me da la impresión que es inadmisible. Ahora, aquí volvemos a lo que habíamos visto inicialmente. ¿Ya? Sí. Podemos recoger ideas. Claro, es que a mí me interesa como para cerrar los temas que tenemos que tratar, para que el equipo acá tan ilustrado pueda llegar con todas las propuestas en la próxima sesión. O sea, esto tiene que ver con cómo se construye la remuneración variable, cómo se informa, dónde queda establecido, cómo se hace el sistema de evaluación, que era lo que planteábamos inicialmente, y yo entiendo que sobre eso la idea es que nos traigan una propuesta. Que esa es toda la indicación, que no es necesario que la lea completa la Pilar. Ustedes la llevan como texto referente. Después, La locución. claro, la Si nos 150... permite la comisión, vamos a tratar de traer, no lo hemos hablado en realidad, pero me tinca a mí la idea de traer una propuesta relativa a la protección de las remuneraciones, más que a la base de cálculo de las remuneraciones. Ya. Ya que en el fondo esto dice relación con protección a las remuneraciones. La Ya. base de cálculo la pactarán las partes, digamos. O sea, claro, pero A que fin no de que hayan puedan- cambios arbitrarios, que sean conocidos, que a sean fin de métodos que puedan ser transparentes. suscritas quizá una eventual indicación por los propios parlamentarios. Ya, perfecto. Después, el 152 cuater I tiene que ver con las actividades de capacitación. Perdón, entonces sería el anterior que sería inadmisible. Es inadmisible, y se incorpora- pero... se incorpora el- Exacto. Artículo 152 cuater I justamente se refiere a la concurrencia, a la actividad de capacitación y entrenamiento correspondientes tendrán carácter obligatorio para los trabajadores designados. El periodo mediante el cual el trabajador estuviera afectado a tareas de capacitación, aun cuando sea para comenzar a prestar el servicio designado, devengará derecho a percibir remuneración y se desarrollará respetando las horas máximas de jornada laboral y las condiciones establecidas en esta norma. Luego viene una indicación del senador Navarro que es muy parecida a la del senador Girardi. No la vamos a leer porque... El tema de variable, que Sí. la idea es que lo revisen. Lo que sí, el senador Navarro propone la indicación 152 cuater I, página 16,
Perdón, la H inadmisible también entonces. Sí. Claro. Ahora, el tema respecto de las actividades de capacitación. Ah, sí, perdón. ¿Cuál es la opinión? Sí. Sí, Presidenta, lo que ocurre es que nos hace un poco ruido porque todas estas obligaciones y derechos están contenidos en las normas generales, tanto en el Código del Trabajo y en la ley del CENSE. La imputación de las Están horas, la normados, obligatoriedad o no entonces, obligatoriedad. pareciera Hay una como- regla que se imputan ciertas horas sí, ciertas horas no, cuando es fuera, cuando no, cuando tienen acuerdo del comité de capacitación. Pero ahí ¿no? está Entonces, normado el como que detalle en el tema de capacitación, yo creo, sí. No me parece pertinente, Presidenta. No nos parece. ¿Estamos de acuerdo en rechazar eso? Ya. Entonces, la 152, Cuaterí. ¿Pero no se hace Jornada. ninguna referencia a capacitación acá? ¿Por qué no se hace referencia y se refiere a las normas generales? Esto va a quedar dentro del ¿Se podría anunciar acá sí? O sea, esto está dentro del Código del Trabajo igual. Estas están las normas. Acá. No, es que al estar en el Código del Trabajo se aplica a estos trabajadores. Sí, pero lo que digo en la norma para estos trabajadores, que quede establecido en el articulado de esta ley, el tema de la capacitación se anuncie y se refiera a... O sea, podrías las decir, normas generales para estos del trabajadores código. regirán las normas No dejar del Como una código. referencia, ok. Eso, para... ausente la capacitación. Eso como que no existe. Claro. Después la 152 tiene que ver con jornada de trabajo, que no podrá exceder de 6 horas y eso es lo que van a trabajar ustedes. Esta, página 16, artículo 152, cuater I, habla de la jornada de trabajo, el 4J también es descanso, que es parte del... Yo estoy de acuerdo que sea 6 horas. Es que eso es parte de lo que van a trabajar en la línea de tiempo. Son las 6 horas, la distribución semanal, la interrupción Claro. en la jornada. Entonces se queda pendiente. Queda pendiente con la propuesta. Es el 4K tiene que ver con capacitación, que ya lo mencionamos. Y la 510 de la senadora Muñoz, Arboy y Tuma. El tema de las remuneraciones variables también, que están contemplados por la propuesta. Perdón, ¿y qué pasó con la 152 4J? Eso es... A esa vamos ahora, exactamente. En la página 18. 18. La cuaterí, Estamos en la 18. Cuaterillo pendiente. ¿A la cuaterí? está pendiente, ¿no? Que tiene que ver con incentivos, o sea, de remuneración variable. A ver, Presidenta, aquí en la 4J, yo sé que es más o menos frecuente establecer mecanismos de evaluación de los trabajadores y de eso dependen remuneraciones. El problema es que está muy circunscrito a la forma de una empresa esto, ¿ya? Puede que haya no sistemas de evaluación individual, sino que sistemas de evaluación grupales, primero. Puede que no haya sistemas de evaluación, sino que cumplimientos trimestrales de ciertas cosas, que no estén sujetas a evaluación, sino que sean criterios objetivos, como asistencia, etcétera. En fin, no nos parece que sea omnicomprensiva de lo que debe ser una norma de aplicación general, Presidente. Ese es el problema de esta norma. Si inciden las remuneraciones, tendrán que ser claras las normas que regulan la protección de las remuneraciones de esos trabajadores. Más, es difícil meterse en una norma legal en aspectos que son claramente de acuerdo entre las partes, individual o colectivo. Y la letra D la tenemos despejada ya, ¿no? Porque vuelve a los 10 segundos aquí. Pues la J estamos Estamos en las 4J. en la J. Sí, pues, pero la letra D de la 4J, porque hay A, B, C, D, E. ¿Te fijas que más abajo sigue con letra? No la D. Sí, pero la página 16. Ah, no, es la 17. Ah, La 16. ¿Qué cosa? No, yo me quedé pegado en la 4J. 18, ¿no? Yo asumo que estamos en la 18, en la 4J, donde se habla de la evaluación. Y yo comparto el criterio de Francisco, que En la página 18, senador. página 18, El otro, el tema de los descansos, el Ejecutivo también va a traer una propuesta sobre eso. Está bien, pero es que hay 252. Es que son de distintos senadores. 16 y 8 de la página 18. Es que En la son de página 18 distintos estamos. senadores. Son indicaciones de distintos senadores. todo Entonces- lo anterior tienen que ver con, remuneraciones variables, con descanso, con los puntos. Y el, Plan Ejecutivo 152. Claro. J de la página 16 del Plan Ejecutivo. exacto. Y ahí llegamos a la página 18, donde el 4J de la página 18 tiene un punto que es distinto, que es el tema de la evaluación.
y que lo que plantea Francisco es que se ha tomado desde el punto de vista de la protección de las remuneraciones y cómo incide esa evaluación, sobre todo en el cálculo de remuneraciones variables, un poco en esa línea, ¿no? Claro, cuando señala aquí que el trabajador tiene un plazo para reclamar de la calificación de la que es sujeto, eso ya está hoy día en el reglamento interno. Es una de las obligaciones del empleador, establecer el sistema de reclamos ante la autoridad de la empresa por ABC cosas. Sí. Yo esperaría ver ahí la propuesta que ustedes nos van a traer. Y la página 19 tienen que ver con las disposiciones, o sea, la fecha de publicación, la entrada en vigencia, que eso lo podemos discutir. Eso queda pendiente, estas páginas, claro. porque Sí, después quedan de capacitación, todo. Quedan todas pendientes, sí. Y amortiguar la casa. Sí. Quedamos entonces con una alta expectativa respecto de las propuestas que nos van a traer la próxima sesión el Ejecutivo. Salvo el tema del reglamento, Presidenta, nuestra orientación va a intentar ser que sean indicaciones de iniciativa parlamentaria. Ya, sí, o sea, salvo aquellas cosas donde no se puede. Le agradecemos eso. Vamos a hacer pasar, vinieron hartos invitados, entonces lo hacemos pasar para recibir los 15 minutos como habíamos quedado para el final de la sesión. Están invitados, son parte de la comisión, así que Sí, nos corremos por los parlados. son trabajadores. No, la próxima sesión no debería más tener sesión la próxima semana. Eso hay que decirle que es subsiguiente. Ah, sí. 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 Bueno, buenas tardes. Antes de dar la palabra a los representantes de la Federación de Trabajadores de la Mina de Invierno y la Federación de Trabajadores de Hidrocarburos de Magallanes, de mi región, yo quiero agradecerles ahí a los colegas el espacio para recibirlo. Clarificar que la próxima semana no vamos a tener sesión de la comisión. Yo dije recién que la próxima, la subsiguiente, porque el senador Alamán, en mi caso, y también el ministro, vamos a estar en la OIT, entonces para no afectar el normal funcionamiento. Bueno, de la federación lo recibimos, que viene una gran delegación, no sé quién de ustedes hace uso de la palabra, lo que les pediríamos es que puedan identificarse, contarnos quiénes son para efectos de registro. Te dejo con el micrófono. Buenas tardes, señora presidenta. Primero que todo, venimos de la región de Magallanes. Acá presente hay 6 sindicatos adheridos a la Federación de Mina Invierno y representantes de la Federación de Trabajadores de Hidrocarburos. La primera temática que van a ver los trabajadores acá son problemáticas reales que pasan en Magallanes en materia laboral y conllevan la polifuncionabilidad de los trabajadores, el tema de mutualidades, el tema de jornada excepcional, cosa que los servicios no están funcionando en Magallanes, lamentablemente está todo centralizado y no tenemos poder resolutivo en Magallanes, es por eso que estamos acá para ver si ustedes pueden interceder en algún tipo de cosa, oficiar algún servicio, cosa de ponerle pronta solución al tema. Buenas. Gracias, Miguel. Puedes usar tu micrófono, por favor. Como dice mi colega Miguel, son bastantes las problemáticas que tenemos en cuanto a los sindicatos relacionan su problemática ante los servicios, principalmente porque no tenemos las herramientas en algunas partes de ellos de cómo atacar los problemas. Principalmente en el que me quiero enfocar es el tema de la polifuncionalidad, que es un tema que nos conlleva hace tiempo ya en nuestra empresa y en varias organizaciones sindicales de la región respecto a materias principalmente de la naturaleza de los contratos de trabajo. La verdad es que, si bien cierto, el Código del Trabajo establece de que la naturaleza, si bien puede ser en conjunto, como la nuestra, la que es de minería, por ejemplo, tenemos operadores de diferentes maquinarias, que la naturaleza realmente trabajan en un solo sector, pero sin embargo, en la práctica esos trabajadores realmente realizan varias funciones y cada función debe ser capacitada y la empresa reconoce esa capacitación porque obviamente reconoce la complejidad que existe entre cada maquinaria. Entonces, por lo tanto, nosotros consideramos que la polifuncionalidad en ese momento no actúa,
porque realmente lo vemos en la liquidación del sueldo, en la remuneración de los trabajadores, realmente ganan la misma cantidad de plata al operar otro equipo, y realmente el único que gana acá en este tema es el empleador. Así que, por lo tanto, en ese sentido nosotros consideramos que no tenemos las herramientas para atacar ese tema. O sea, no es de esperar que lleguemos a un tribunal para que el tribunal decida si realmente la labor que él cumplía era otra función o era complementaria. Entonces, por ese lado, más o menos, abarca el tema de la polifuncionalidad. Y sigue pasando el día de hoy, y le sigue pasando a colegas de NAP, a colegas de hidrocarburos, como nos nombraba Miguel. Entonces, bajo ese aspecto, son pocas las herramientas que nosotros podemos utilizar al respecto. También tenemos temas que son de discriminación salarial, que lo habla la ley 20.348, que realmente para tener un poder resolutivo, como decía Miguel, debemos llegar a un tribunal para establecer si una mujer puede diferenciar su renta realmente, porque no existen facultades para los organismos, por ejemplo, para la Dirección del Trabajo, de realmente velar de que cuál es durante los procesos, la empresa realmente hace diferenciación entre la mujer y el hombre. Entonces, no existe por parte de la Dirección del Trabajo un trabajo en conjunto, ya sea fiscalizativo respecto a cierta cantidad de meses en el año, para poderle pedir antecedentes a la empresa si realmente está cumpliendo. Entonces, lo que nos queda es que la trabajadora tiene que llegar al tribunal y el tribunal tiene que decidir, porque los trabajadores solos no se acercan al empleador por tener miedo a despidos. Entonces, por eso le hace un poco el tema. Entonces, la gran empresa que se elabore un plan de igualdad semestral o anual que indique el cargo de remuneración sería, yo creo, un factor relevante, que las empresas puedan dar explicación a los servicios para tener un mejor control respecto al tema. Y el otro tema que les quería comentar es respecto a la facultad que tienen los servicios administrativos. Si bien cierto, como decía Miguel, el tema de la solicitud de fiscalizaciones pasan de repente a nivel central. Nos pasó el año pasado con una solicitud de fiscalización donde el director nacional, Cristian Meli, perdón, se juntó con nosotros y nosotros solicitamos una fiscalización, a lo cual él envió una comisión, que es la UCESAT, que envió a la región de Magallanes, pero al día de hoy ya ha pasado 1 año y medio y no tenemos respuesta frente a esta fiscalización y a varias más que se han solicitado y se han enviado a Santiago. Entonces, la demora que tenemos en dictámenes, el no respetar la empresa, no respeta los ordinarios del servicio, o sea, las facultades, se han perdido últimamente con respecto a la Dirección del Trabajo. Creemos que la empresa abusa de eso porque maneja ítems de multa, tienen abogados. Obviamente abusan de eso porque las organizaciones sindicales no contamos con los recursos para defendernos de esa manera. Entonces eso nos provoca que realmente el más grande pisotee al más chico. Eso más o menos enfocado a la problemática que tenemos con los servicios regionales. Entonces, por eso lo que solicitamos nosotros es que si se pudiera oficiar a los servicios para que den realmente explicaciones de qué sucede con las fiscalizaciones que ellos manejan a nivel central. Tenemos dictámenes que han durado 6 meses hasta 1 año de vuelta a la región. Entonces consideramos que es demasiado el plazo para la respuesta. Y en ese plazo el empleador realmente realiza su labor y entorpece la labor sindical, y obviamente la respuesta a los trabajadores es más larga. Referente al tema que estaba planteando de los dictámenes y los ordinarios que no respetan las empresas, se creó la ley de multirut y lamentablemente la ley de multirut no tenía consigo la regla cómo tratarlas en las empresas. Dado eso, la dirección creó un ordinario en enero de este año, y ese ordinario lamentablemente la empresa no lo reconoce y está en este minuto en la Corte Suprema. Entonces, ¿Ahí hicieron ustedes la presentación? Hicimos la presentación a la dirección para que se cumpliera a cabalidad la sentencia, pero lamentablemente la empresa no reconoce el ordinario y hoy día está en la Corte Suprema peleando el tema de multirut. Lo que dice Miguel, realmente acá lo que gana el empleador es tiempo, porque el empleador reconoce que realmente tiene que adecuar el tema, tiene que realizar un solo reglamento interno y varios temas. Perdón, pero ¿cuál es la situación de RUT de la empresa hoy día? Hoy día la sentencia está ejecutoriada, fue sentenciada que era una sola unidad económica, pero aún así, cuando es sentenciada una unidad económica, no exigía, la ley no exige tanta hacer los cambios enseguida. Pero además todavía está judicializado. Claro, no, sí, la sentencia es del 2016, pero no
exige hacer los cambios, la ley no exige hacer los cambios. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Teníamos dos caminos. Uno, demandar, y el otro, generar que el servicio nos diera un dictamen. El servicio nos dio un dictamen diciéndole a la empresa que hiciera todos los cambios. La empresa no reconoce el dictamen y a su vez nosotros apelamos o sea, judicializamos el tema, pero la empresa hoy día ganamos en primera instancia, ganamos en segunda y la empresa va a la Corte Suprema. Pero es para el cumplimiento de... Es para no cumplir. O sea, y este tema viene amarrado con el tema de... ¿Y cómo es la negociación? ¿Se negocia con todos al mismo tiempo? Hoy día, en diciembre de este año, nosotros tenemos una negociación colectiva ya. Tenemos que presentar contrato colectivo el día 15. La idea de nosotros es... Ahí tendrían que hacerlo contra todas las empresas que son una sola, por así decirlo. La idea de nosotros es unificar todos los contratos colectivos y hacer una sola. Por eso necesitan que exista claridad previo a eso para... Ahora, para poder no es solamente ese tema, hay otros temas que la empresa no quiere cumplir. ¿Es una sentencia ejecutorial 2016? Sí, sí. Una sentencia que no entenderé bien. ¿Es una sentencia de qué? La sentencia, nosotros demandamos por multiroot. Mina Invierno en este minuto tenía 5 empresas: Producción y Servicios Mineros, Equipos Mineros Río Grande, Portuaria Otway y Mina Invierno y Fitroid. Nosotros demandamos porque todas esas empresas eran una sola unidad económica. Ganamos eso. ¿Tiene una sentencia ejecutorial? Sí, Sí. del tribunal. Claro. Pero, Es una sentencia declarativa, entonces. O sea, que la ley Vamos tiene un a... vacío. Le vamos correcto, a pedir la ley tiene un vacío. La ley tiene un vacío que Tiene un vacío, según tiene un vacío muy grande que no exige a las empresas hacer los cambios, que tenemos que exigirlos a través de tribunal o solicitarle a la Inspección del Trabajo que se pronuncie sobre los hechos. Sí, le damos la palabra a Francisco del Río, que es el asesor del Ejecutivo, para que nos ilustre. Presidente, lo que ocurre es que cuando se cambió hace el año 2015, algo así, el tema de la declaración de multiroot, quedaron subsistentes dos figuras. Una, se puede recurrir a tribunales para declarar que dos o más empresas constituyen una unidad económica. Esa, como bien dice por su intermedio el senador Alamán, es una sentencia declarativa que permite con cierta facilidad ir a tribunales y pedir el cumplimiento de una u otra obligaciones individuales o colectivas y ejecutarlas en el patrimonio de las empresas, ¿ya? Ahora bien, cosa distinta es interponer una demanda sobre la base de lo que disponen los incisos finales del artículo 3 del Código del Trabajo, que declaran a varias empresas como un solo empleador, porque ese procedimiento lleva además involucrado el hecho de que en la sentencia, en caso de ser condenatoria, ¿ya?, debe especificarse las obligaciones que debe cumplir el empleador. No se necesitan otros juicios para acudir para obtener el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, claro, la declaración de unidad económica es una suerte de antefase, ¿ya? En cambio, el juicio por un solo empleador sobre la base del artículo 3 Que eso es lo que están haciendo, ya lleva claro. que tienen pendiente todavía, o sea, que está Ese es el tramitándose. punto. Jurídicamente, no conozco el caso particular, por cierto, pero disculpe que me acabo de integrar. Jurídicamente, la empresa tiene razón al decir que la mera declaración de unidad económica no lo obliga, porque es la declaración de un solo empleador la que lo obligaría. Por eso los recursos judiciales también interpuestos por el sindicato. Claro, o sea, pero también se habla de un tema de un efecto laboral y previsional. Entonces, para el servicio, nosotros hemos consultado el efecto laboral, debería abarcar todo lo que abarca el Código del Trabajo. Entonces, bajo ese aspecto, nosotros solicitamos, por ejemplo, un solo reglamento interno, descriptor de cargo, que el descriptor de cargo vendría amarrado con el tema de remuneraciones, y por eso la empresa ocupa la figura y nuevamente apela a la Corte en el tema de atrasar el proceso de la entrega de esa información, porque esa información nos conlleva a ver el tema de remuneración. Entonces, al existir ese vacío, tenemos que nuevamente ingresar el tema al tribunal o a esperar. Entonces, realmente no es efectivo el cambio. Eso es más que nada lo que abarca la problemática que tenemos. Ahora, sobre el caso en particular hay que esperar que termine el proceso judicial. Sobre eso no vamos a poder intervenir más. Ahora sí, cuando ustedes plantean que hay fiscalizaciones que están pendientes la respuesta, nosotros lo que yo les sugiero, colegas, es que podamos oficiar a la Dirección del Trabajo, ¿no es cierto?, para que nos pueda informar de las fiscalizaciones que se han hecho en mini invierno y los resultados que han tenido. O sea, hay fiscalizaciones pendientes de respuesta, ¿ya? Eso lo podemos hacer desde la comisión sin problema. Hay un segundo punto que ustedes plantearon que tienen que ver con la brecha salarial. Ahí nosotros aprobamos una moción que presentamos porque la ley que tenemos nosotros vigente
establece el principio, pero ha sido bien poco efectiva respecto de garantizar efectivamente que no exista discriminación hacia las mujeres en materia de remuneraciones. Ahí hacemos bastantes mejoras, pero eso está hoy día en discusión, la aprobamos acá, está en discusión en la Cámara de Diputados, pero hay una propuesta concreta que lo que hoy va a hacer es hacérselas llegar para que también la puedan revisar, estamos a tiempo de incorporar comentarios, avanzamos ahí también en que se tenga la información, porque efectivamente esa es una de las dificultades que existe, cómo se transparenta, cómo se construyen las remuneraciones para decir aquí hay una discriminación que no se justifica, cosa que es arbitraria. El contrato realmente es, obviamente si es la misma, dentro de ella el empleador va jugando dentro de ella. Entonces ahí es donde nos afecta a nosotros y nos provoca el tema de discriminación en la mujer, en el hombre, en los pares, nos provoca el tema de que existe, se realizan más labores y la empresa reconoce que otra labor es tiene que capacitarla y tiene que darle los medios para que realmente pueda hacer otra labor. O sea, realmente ellos determinan la complejidad que existe entre una función y otra y sin embargo se cancela igual. Entonces, ese claro, es el tema que nosotros el tema de la polifuncionalidad, que también es un tema donde hay una discusión pendiente, un proyecto que viene de la Cámara, entiendo, pero que es bien difícil de abordar. Senadora. No, una consulta sobre el tema de la brecha salarial. Y la ley es buena, ya tenemos una ley que rige hace bastantes años y no se ha cumplido nada. Por eso estamos intentando acá en el Senado tener una nueva ley y en la Cámara de Diputados. Pero el tema, yo creo que esto pasa también por ir creando conciencia en las propias empresas. Y no sé si ustedes han intentado incorporarlo en las negociaciones colectivas, como un tema del sindicato, que yo creo que es muy importante. Sí, lo que pasa es un tema, sí, incorporarlo, y también un reglamento. Usted ve la pelea feminista hoy día en las calles por reglamentos que se establezcan al interior de las universidades algunos protocolos y que impidan el acoso laboral, el acoso sexual. Claro, entonces yo creo que en la medida que se incorpora al interior de la empresa en la negociación colectiva podría ser un camino, se me ocurre. Sí, no, sí, ese es un camino que tenemos que recorrer entre las organizaciones sindicales, que al fin de año tenemos el tema. Pero como le digo, claro, hay empresas que manejan ítems jurídicos para manejar temas de demanda, temas judiciales, entonces son ítems que manejan al respecto. Entonces, por eso genera, yo creo que el 100% de las empresas, quizás estamos hablando del 20% nuestro, que genera ese tipo de problemas y que realmente no encontramos respuesta. Entonces, por eso, y no es menor, porque ya somos alrededor de 1.200 trabajadores involucrados en el tema. Entonces, por ¿Cuántas mujeres son de esos 1.200? Aproximadamente a la representación que vinieron acá, me imagino. No, somos aproximadamente 150 mujeres contratadas por Mininvierno que nos desarrollamos en tareas no propias, o sea, ya estamos insertas en el mundo de los hombres laborales. Tenemos operadoras de bodega, entre otras manejando diferentes tipos de equipos dentro de la empresa. Y como dicen los muchachos, se nota demasiado la brecha salarial realizando las mismas labores que los muchachos. Va en un 50, un 80% la diferencia salarial. Ahora, cuando uno ha intentado tratar de que las mujeres, a través de los sindicatos, logren interponer el recurso, las mujeres no frenan y dicen, no, voy a perder la pega. Sí. Y es un tema lamentable y hay que buscar la forma de... Sí. Hay que buscar la forma. No, pero también ahí establecemos el procedimiento tutelar. Yo les voy el compromiso es enviarle el texto que está hoy día, que lo puedan revisar, lo podamos discutir además como parte de algo donde entendemos que la ley hoy día es insuficiente como está respecto a los mecanismos. Pero también en la última reforma laboral nosotros en materia de negociación colectiva planteamos este tema de la agenda de género, de responsabilidades familiares, además, eso tanto para hombres como para mujeres, de brechas salariales, están incorporadas explícitamente. Entonces yo entiendo que ahí hay una oportunidad que hace un poco más obligatorio para la empresa el tocar los temas, abordarlos. Además, Presidenta, también que se incorporen mujeres a las mesas de negociación colectiva. Eso también está en la última reforma laboral. Yo creo que las dirigentes mujeres podrían tomar todos esos capítulos. Claro. Hoy día es la obligación. Sí, es obligación incorporar mujeres. Hay incluso una cuota o un logaritmo. Sí, yo creo que es importante. Sí. Como corresponde. Señora Presidenta de la Comisión, tenemos un tema puntual también con el tema de las mutualidades. El tema de las mutualidades a los trabajadores de hidrocarburos de Magallanes, del sector petrolero y del sector minero, nos está repercutiendo, que va a hablar Maca y va en ese tema. Ya. Yo les voy a pedir que hagan una breve intervención en función del tiempo
Ya, buenas tardes. Bueno, siendo breve, ya que lo piden así, vamos a ser bien específicos. Podemos decir que el Estado nos está entregando las mismas garantías constitucionales para todos los trabajadores. ¿A qué me refiero yo con eso? En la empresa Codelco, una misma enfermedad profesional no se trata igual que una minera privada. Podemos decir que un trabajador de la minera Codelco, una enfermedad profesional, se atiende como tal para ellos. Pero esa misma enfermedad en nuestra empresa, en Mina Invierno, a la cual nosotros estamos afectos a la mutual IST, se trata distinto y se deriva al trabajador a que se atienda como enfermedad común. Hemos llegado a tanto que tenemos trabajadores en nuestra empresa con fracturas en que lo han enviado a hacer kine y le han dicho que usted no está fracturado, usted solamente tiene una de 15, y un médico que no pertenece a la mutual le dice, no, pues usted está fracturado. Es decir, dos profesionales tienen distinta versión para la misma enfermedad. Por eso decimos que el Estado no está entregando las mismas garantías para todos los trabajadores. Tenemos enfermedades profesionales que ya las mutualidades no las reconocen como enfermedades profesionales. Tenemos enfermedades y accidentes de trabajo. Tenemos una colega que sufrió un accidente de trabajo, la mutual lo atendió por 21 días y después le dice, ya no te atendemos más, sigue como enfermedad común tu dolencia. No encontramos explicación a esa situación. La pérdida de tiempo y el desgaste de las personas en recurrir al suceso es demasiado. La demora y el trámite que hay que hacer es muy engorroso y se le empieza a producir un desgaste físico, emocional, sin considerar que las personas empiezan con licencia. Las ISAPRE, FONASA empiezan a rechazar las licencias porque consideran que son enfermedades profesionales y las mutualidades dicen que no, que es enfermedad común, a lo cual el trabajador se ve en desmedro porque sus licencias empiezan a ser rechazadas. Estas mutualidades llega tanto que trabajadores que llegan a estos servicios prácticamente es una visita y son dados de alta para evitar costos hacia las mutualidades. Podemos decir que nosotros en nuestro rubro tenemos enfermedades del manguito rotador, tendinitis, movimientos repetitivos que realizamos en los equipos que no se consideran como enfermedades profesionales y debemos atendernos en nuestras ISAPRE o FONASA. Y eso es un costo para los trabajadores que tenemos que asumirlo y a la vez es un perjuicio igual para FONASA porque debería asumirlo las mutualidades y no FONASA o las ISAPRE a cual los trabajadores están afiliados. La ley, la 16.744, es una ley ya que lleva más de 40 años y no se le han hecho modificaciones reales, como ver las nuevas enfermedades que están sufriendo los trabajadores. Nos hemos quedado como país en el pasado y estas enfermedades no se están realmente evaluando y ingresando. Bueno, sí, lo que decía Iván, el tema de las enfermedades profesionales, igual nos toca en el tema de la equidad de género, porque muchas veces nuestras licencias médicas son rechazadas y nosotras como mujeres prevalecemos de repente en nuestro trabajo. Entonces, obviamente, el tramo más corto es seguir trabajando y asumiendo esos costos que nos perjudican enormemente. Sí. Ustedes nos han hecho llegar en forma bien ordenada las peticiones, entonces lo que yo propongo, pues están ahí los antecedentes, nosotros vamos a oficiar a la suceso qué es lo que podemos hacer en concreto respecto de los antecedentes que nos han entregado, así como a la Dirección del Trabajo sobre la fiscalización. Esos dos oficios los vamos a hacer llegar desde la comisión y le vamos a entregar respuesta. Y lo otro tienen que ver con tramitación de proyectos donde ustedes también piden que se reactiven. Sí. Hay un proyecto pendiente respecto al tema de las mutualidades, que además yo creo que vienen de cuando fue el accidente en la mina San José en su momento. Entonces, que se pueda reactivar, les vamos a hacer llegar los textos de lo que hoy día está en tramitación también para que podamos trabajarlo en lo legislativo, así como en materia de brecha salarial
y de polifuncionalidad. ¿Ya? Señora Presidenta, la última cosa es que no es menor y es un tema relevante en la región de Magallanes, que es la jornada excepcional. ¿Ya? Y la jornada excepcional la va a exponer brevemente. Yo estoy abusando a mis colegas porque tenemos súper corto, 15 pero minutos es extremadamente necesario revisarlo porque es... Sí, pero es extremadamente necesario que Vivar lo expone. Súper corto. Buenas tardes. Con respecto al tema de las jornadas excepcionales, nosotros coincidimos con todos los colegas que estamos acá que la aprobación y la renovación de este tema es muy, por decirlo así, ligero. Se le pide contratar a la empresa que tenga las condiciones de higiene y seguridad compatibles con el referido sistema. Además, para la renovación solamente se le requiere verificar que lo anterior se siga cumpliendo. La verdad es que trabajar con sistemas de roles en una jornada excepcional es bastante perjudicial en varios aspectos, tanto como de salud y psicológica. Nos alejamos de nuestra familia, no se toma en cuenta las jornadas nocturnas que trabajamos, que nosotros trabajamos 7 días de noche, cuál es el desgaste que hemos tenido. En la renovación pensamos que debería haber un análisis más, debería haber otro tipo de análisis, ver cómo se ha cambiado la vida, la salud del trabajador y no que se compruebe que lo anterior, o sea, la aprobación... O sea, que haya una revisión más exhaustiva de lo que justifica el tener una jornada excepcional. Lo que solicitamos ahí es que también se oficie a la Inspección del Trabajo sobre las jornadas excepcionales que se han entregado en la región de Magallanes, porque lamentablemente hay un abuso de la jornada excepcional. Hay empresas que elaboran en rol 11x3 cuando no está autorizado un rol 11x3, sino que tienen que cumplir una jornada ordinaria. Y lo digo con exactitud, la empresa Bilicit, que sigue trabajando en un rol 11x3, pero los trabajadores allá laboran 12 horas. No 6,5. No 6,5. De hidrocarburos, entendiendo claro, que es el... Claro, no 6,5. Y algunas empresas del sector hidrocarburo, pero se solicita la dirección que se oficia la Dirección del Trabajo sobre las jornadas que se han entregado. La jornada extraordinaria. Sí. Pero esas jornadas no deberían ser acordadas con el sindicato. Lamentablemente. ¿Se acuerdan y después no las cumplen? No, lamentablemente hay empresas que no tienen una organización sindical y basta con pactar un acuerdo con los trabajadores. Pero con un porcentaje grande de los trabajadores. Pero lamentablemente, como ellos cierran el acuerdo anterior, cuando vienen contratando a las demás personas, cierran el acuerdo con 20, pero al final su planilla es de 100. Los trabajadores que van ingresando nuevamente no tienen opción de... Van ingresando, no tienen opción. O sea, cuando cierran el acuerdo de la jornada extraordinaria, viene la contratación más... pocos. Claro. Por lo tanto, porque ellos tienen que tener un quórum, ¿no? ¿Así, Presidenta? Sí. Tienen que tener un quórum, tiene que ser la mitad más uno, entiendo. Claro. Y después viene la contratación masiva. Ya, y entonces aumentan la contratación después y no cambian el... Correcto. Y no vuelven a hacer la votación y los trabajadores al final del día, en vez de estar 11 días trabajando y 11 días descansando, están 11 días trabajando, 3 días descansando. Porque esa es la jornada que acordaron. Claro, pero la jornada que acordaron según la legislación tendría que ser de 6.5 horas laboradas por día, pero estos viejitos trabajan 11 o 12 horas. Sí. Lo que yo les sugiero es que podamos revisarlo, eso lo puedo asumir yo, además sanadora de la región, que pueda haber un poco más de detalle y nosotros lo incorporamos, pero me gustaría ver, como para que nuestra consulta, para que el oficio sirva, que lo podamos consultar lo más específico posible. Como para ¿ya? finalizar, si nos pudiéramos juntar en la región, ver el tema. Pero por supuesto, eso lo podemos ver después de terminar la reunión. Ya. Bueno, con los acuerdos, agradeciéndole a los colegas la disposición, levantamos la sesión. Y con esta audiencia con los trabajadores, con la Federación de Trabajadores de la Minera Invierno y la Federación de Trabajadores de los Hidrocarburos de Magallanes, de la 12ª región de nuestro país, culmina la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que durante gran parte de su horario de funcionamiento estuvo
discutiendo respecto a este proyecto de ley que, recordemos, incorpora en el Código del Trabajo el contrato de los teleoperadores, trabajadores que suman más de 150.000 en nuestro país, que principalmente trabajan en call center. De hecho, a una de sus representantes también vino durante la sesión anterior para exponer sobre este proyecto, el cual reciben con los brazos abiertos, ya que muchos de estos trabajadores no estarían trabajando. No se trata de que trabajen en condiciones inadecuadas, sino que sí les gustaría estar regulados sus contratos con el Código del Trabajo. Sería un progreso para sus garantías y condiciones como trabajadores. Eso vinieron a exponer a la Comisión de Trabajo, que siguió justamente debatiendo sobre este proyecto de ley durante esta jornada. Nosotros los invitamos a que se mantengan en la sintonía del canal de televisión del Senado y continúen informándose sobre el trabajo de comisiones y de sala de sesiones que también tendremos durante esta tarde. Les deseamos que tengan una excelente jornada.